Hola, buenas noches a todos, a Hot Topics. Por ahí vi al Rab, al doctor Eduardo Cohen. Bueno, primero que todo, me da mucho gusto darles la bienvenida esta noche, como siempre, cada semana, con los mejores panelistas para hablar de temas hot, judaísmo, actualidad. Y bueno, es una alegría de verdad hoy poder tener con nosotros al Rab Eduardo Cohen. Verdaderamente que es un placer tener a alguien que no nada más sabe Torah, sino que también viene de un mundo de ciencia que, vamos a decir, conoce los dos mundos. Y estoy viendo en el público que hay muchos que me lo han pedido. Ahí veo a Eli Setune desde México. Qué gusto tenerte con nosotros, Eli. Es un placer. Y bueno, sin más preámbulos, me gustaría dar la bienvenida al Rav Cohen. Rav Cohen, ¿usted nos escucha bien? Perfecto, perfecto, Raúl. Un placer. Buenas noches. Buenas noches. De verdad que es un placer. Ahora van a ver por qué es tanto este placer. Van a ver cómo se va a poner esto. Les quiero recordar que aquí en Hot Topics de lo más importante es escuchar sus preguntas. Por favor, mándenos por el chat o por WhatsApp. Tenemos acá a Tamara como moderadora. Y bueno, para los que no conocen al Rav, doctor Eduardo Cohen, les voy a dar una breve bienvenida al Rav. El doctor Eduardo Cohen es médico, urólogo, cirujano y además Moel. Se ha desarrollado además como Mecarev por más de 20 años en la comunidad Sucat David de Buenos Aires. Y bueno, ahí hizo varios proyectos y hoy en día está como dirigente de Ashreinu, una filial de Olamim, y trabaja con jóvenes difundiendo valores judíos de todo tipo, gente cerca, gente que está lejos, y ha creado un espacio en círculos de gente más alejada, y además de haber sido coordinador en Nerle Elef, programa donde tuve el honor de formar parte en Jerusalén, y coordinador también de los Morim de Sucat David, donde se preparan para las escuelas. Así como ustedes verán, es además uno de los, me atrevo a decirlo, uno de los mejores oradores de habla hispana en judaísmo, y haber tenido oportunidad de presentar su shiurim en varios lugares del mundo. Rav, es un placer tenerlo con nosotros, de verdad, bienvenido. Sin más por el momento, le dejo el micrófono. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos entonces. Un placer, Rav Moshe. Realmente estar en contacto contigo después de tanto tiempo, un placer muy grande. Felicitarte por este espacio tan necesario de Hot Topics, difundiendo Yahadut por el mundo entero. En la comunidad de Yavne, realmente algo fantástico, y la chance que me das de poder estar en contacto con la comunidad hermana de Uruguay, la cual tengo muchas personas conocidas que seguramente van a estar pendientes también de este Zoom, y le mando un saludo muy afectuoso. Nosotros pusimos en el flyer un título que quizás sea uno de los grandes debates de la generación. Sin duda que una de las grandes preguntas que tiene el siglo XXI y los siglos pasados también fue: ¿Torah y ciencia o Torah versus ciencia? Ya Louis Pasteur, uno de los grandes científicos franceses del siglo XIX, tuvo una frase que marcó un antes y un después en el enfoque científico de la espiritualidad. Él dijo: poca ciencia aleja de Dios, mucha ciencia acerca a Dios. Como personas científicas y con una formación científica que medianamente tengo, puedo asegurarles que cuando más nosotros ahondamos en los conocimientos científicos, más nos maravillamos de comprobar que existe un creador inteligente atrás de cada cosa y cosa que nosotros vemos. Sin duda que podríamos aseverar sin temor a error de que no hay ninguna aseveración en la Torá que la ciencia pueda refutar. No hay nada que esté escrito en la Torá de aspectos científicos que la ciencia pueda refutar. Obviamente que nosotros estamos hablando de una ciencia experimental, una ciencia llevada adelante por científicos serios y comprometidos. No hablamos de una ciencia especulativa en la cual atrás hay científicos que tienen intereses ideológicos creados. Cuando nosotros somos sinceros
y avanzamos en los conocimientos científicos en forma práctica y sincera, realmente nos maravillamos al descubrir que la Torá sabía estas cosas milenios antes. Sin duda que la ciencia es el emblema de la modernidad y la Torá es la sabiduría milenaria de nuestro pueblo. Sin embargo, aunque vamos nosotros a intentar trazar puentes de conexión, quiero primero presentar las divergencias. Hay divergencias obvias. La Torá es divina, creada por un ser divino. La ciencia es humana. La Torá es eterna. Como su creador está por encima de los tiempos, sus creaciones están por encima del tiempo. En cambio, la ciencia es moderna, está sujeta a prueba y error. Las leyes físicas de Newton quedaron totalmente sepultadas por la teoría de la relatividad de Einstein. O sea que la ciencia es evolutiva, va cambiando. La Torá es eterna, no tiene tiempos. Entonces tenemos un autor divino versus un autor humano, y tenemos algo que está por encima de las variaciones, de las mutaciones, versus una ciencia que sí está atada a los cambios. Incluso en esas divergencias vamos a encontrar paralelismos hermosísimos. Y quiero que se queden en estos primeros minutos de la disertación, quiero que se queden con la primera frase que nosotros dijimos. Poca ciencia aleja de Dios, mucha ciencia acerca a Dios. El Yadut, en la época de oro de España, en el siglo XII, tiene citas y listados inmensos de Rabbanim, el Rambam, el Ramban, que eran matemáticos, astrónomos, físicos. El Yadut ama el conocimiento científico. La Torá no es, obviamente, entonces, un libro de ciencias. No nos confundamos. La Torá va a tratar de temas legales, temas históricos, temas filosóficos, y Derech Agav, como en forma tangencial, va a traer citas sobre aspectos científicos. Querido Ramos, yo quería, después de esta pequeña introducción, intentar compartir con ustedes algunas maravillas, algunos puntos de conexión hermosísimos entre ciencia y Torá. Como te imaginarás, el tema es insólitamente extenso. Tomé 4 o 5 puntos que entiendo que pueden ser muy interesantes, más para personas que nunca lo han escuchado, y pueden maravillarse, que es realmente lo que uno siente como científico cuando uno empieza a ahondar en los conocimientos milenarios de nuestra sagrada Torá. Si te parece bien. Sí, por favor. Vamos a iniciar con conceptos de zoología. Vamos a empezar por las cosas más conocidas. Estamos nosotros leyendo Sefer Devarim, leímos hace unas semanas atrás la Perashá Re'eh. Ahí en el capítulo Yud Dalet, el Pasuk Tet, ahí hace referencia a todos los conceptos del Kashrut. Ahí está escrito cosas. Vamos a empezar por las cosas. De estas cosas que vamos nosotros a comer, que hay en el agua, vamos a comer solamente, del cielo nos dejan comer cosas que tengan aletas y escamas. Senapir de Casqueset. La Torá fue escrita y recibida por Moshe en Har Sinai hace 3.300 años atrás. Hay una Torá oral que viene a complementar la Torá escrita. La Torá oral fue dictada por Hashem a Moshe Rabbeinu. Esa es nuestra fe ancestral en el monte Sinai. Ese es el famoso Talmud que nosotros estudiamos. En el Masejet Julim, un tratado talmúdico que habla del tema, agrega algo más. No solamente Senapir de Casqueset, no solamente escamas y aletas, sino que dice algo que es una regla taxonómica que está por encima de toda lógica humana. Ahí dice que todo lo que tiene escamas tiene aletas. Los invito a ingresar en una página de Google llamada fishbase.org. La página fishbase.org tiene un listado detallado de las 30.000 especies de peces que existen, con detalles anatómicos perfectos, y agrega un promedio de entre 200 y 300 especies anuales que se descubren permanentemente. Ninguna de las 30.000 especies, más las nuevas que se agregan, contradicen la regla taxonómica. Todo lo que tiene escamas tiene aletas. Una maravilla científica que nosotros como Yehudim conocíamos hacía 3.300 años atrás.
Moshe Rabbeinu recibe la Torá en Asia Menor, en el monte Sinai. Seguramente que no era buzo, ni conocía las profundidades oceánicas, ni las fuerzas marianas, la profundidad máxima del planeta de 11.000 metros. Seguramente que Moshe no conocía estos lugares. Sin embargo, incluso en esas profundidades absolutas, todo lo que tiene escamas tiene aletas. Cuando nosotros vemos esto, nos hacemos una pregunta. Una persona camina por un desierto, va con un guía y ve dos piedras que están apiladas. Le pregunta al guía qué significa esto. El guía va a decirnos que desconoce el significado, que una quedó apilada encima de la otra. Si seguimos caminando y vemos una pirámide de 10 piedras en su base, 9, 8, 7, 6, 5, hasta terminar en un vértice de una piedra. No me va a decir el guía entonces de que esto fue hecho en forma casual. Sería demencial entender que esto ocurrió en forma casual. Entonces, cuando nosotros vemos que la ciencia descubre cosas que la Torá conocía hace 3.000 años atrás, nos podemos preguntar o aseverar que existe una inteligencia. Cuando hay una planeación y un propósito en esta pirámide de piedras, hay una inteligencia superior que la diagramó y la propuso. Entonces, vamos a seguir avanzando porque, como dijimos al comienzo, cuanto más nosotros ahondemos en los temas científicos, más vamos a sorprendernos y maravillarnos que hay una creación, un creador inteligente atrás de cada cosa y cosa. Seguimos en la parashá Re con los que estamos hablando ahora, referido a los mamíferos, muy conocido, ¿no? Los mamíferos que nosotros podemos ingerir deben tener pezuña partida y ser rumiantes. Y la parashá se extiende algunos versículos luego en el detalle de los 4 animales a los cuales les falta una condición. Citas científicas que estaban escritas hace 3.000 años atrás. La liebre, el conejo y el camello son rumiantes pero no tienen pezuña partida. El cerdo es el único animal en el planeta que tiene pezuña partida pero que no rumia. La pregunta es, ¿por qué motivo entonces, si ya me dijo antes que debe tener pezuña partida y debe rumiar, ¿por qué me cita a los 4 animales que le falta una condición? Yo ya sé que no se pueden ingerir. Y al Torah dirá, Torah Minashamayim, para mostrarnos a nosotros que este conocimiento científico que hoy es obvio, que el único animal en el planeta, que es el cerdo y sus familiares, el jabalí, por ejemplo, que tiene pezuña pero no rumia, no hay otro en el mundo que cumple esta condición. Otra vez, seguramente que Moshe Rabbeinu no era un cazador de safaris, ni conocía el Amazonas, ni los bosques de América del Norte. ¿Cómo Moshe en Asia Menor tenía esta información? Ningún ser humano puede conocer una información a futuro. Entonces, otra vez, quizá en la Torá hay citas maravillosas para que nosotros podamos descubrir al creador inteligente que está detrás de cada una de estas observaciones. Vamos a dejar a los animales en paz y vamos a enfocarnos en datos astronómicos. Sin tecnología, sin conocimientos científicos de ningún tipo, el Zohar HaKadosh, el libro madre de la Kabbalah, escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai hace 2.000 años atrás, describe en detalles las características del globo terráqueo, que hay lugares que se mantienen de día y hemisferios de noche, hay lugares en los cuales en los polos hay una luz que dura más tiempo y una oscuridad que dura más tiempo, que hay personas que están cabeza abajo en un lugar y están retenidas por la fuerza de la gravedad. Cuando nosotros elevamos los ojos al firmamento y vemos las estrellas, a simple vista, un ser humano, un observador normal, puede percibir más o menos unas 5.000, 6.000 estrellas en un cielo estrellado y una noche diáfana. Sin embargo, gracias a nuestro amigo Galileo Galilei, en el siglo XV, este famoso astrónomo italiano inventó el primer telescopio. Fue la primera persona que pudo ampliar la visibilidad del firmamento 20 veces. Gracias a Galileo, en vez de 6.000, vamos a ver ahora 120.000 estrellas, con el telescopio de Galileo, que era un telescopio totalmente primitivo. La NASA, hace varias décadas atrás, hizo una aproximación del número absoluto de estrellas que existen. Ellos dijeron, hay por lo menos 1.000 estrellas por galaxia, y hay 1.000 galaxias por lo menos.
perdón, 1 millón de estrellas por galaxia, perdón, y 1 millón de galaxias al menos. En resumen, ¿cuántas estrellas hay? Aproximadamente 1 trillón de estrellas. 1 trillón. Es una información de la NASA que no tiene más de 60 años. La Gemara, Masejet Berajot, Talmud compilado y cerrado por Rabini Rabash en el año 350 después de la era común. En el Masejet Berajot, en la página 32, página 2, Lamed Bet Amud Bet, ahí dice el número exacto de estrellas que existen. 1.063.340. La verdad que la NASA no estuvo tan lejos. Maravilloso, ¿no? Uno dice, Boreolam, Dios da Jochma a las personas, decimos en la mirada todos los días, Baruch atah Hashem Jonem Adaat, que nos da inteligencia. ¿Cómo pudimos llegar tan cerca del número? Nos faltaron 63.340 estrellas. El Talmud sabía sin conocimientos científicos, sin tecnología, el número de estrellas que había en el universo. ¿Cómo es esto? ¿Qué es esto? Yo soy médico y no podía escaparme de algún tema médico, que entiendo que es apasionante compartir. Ustedes saben que quizá una de las maravillas, o la maravilla de la creación, es la creación del ser humano. No hay maravilla como la creación del ser humano. Algo impactante. Forma parte, creo, de una de las rutinas, de las anestesias más dramáticas que nosotros vivimos. Creo que el primer hombre que vio salir a otra persona del vientre de una mujer quedó pasmado y se habrá posternado al creador del mundo y no tenía ni fuerza para pararse en sus piernas. Nosotros cuando vemos, lo que más podemos emocionarnos es cuando vemos la luz rosa o la luz celeste que se prende, nena o varón ahí en la sala de espera del sanatorio, ¿no? de la sala de parto. Y ya es algo natural. Sin duda que nuestra construcción emocional, en nuestro mundo espiritual, la anestesia o la rutina es una de las cosas más negativas, ¿no? Realmente la persona que logra luchar contra la rutina y emocionarse con cada cosa que ve, realmente es alguien que puede llegar muy alto. Pero quiero compartir con ustedes en forma lenta, porque tiene mucha información numérica, e intentando bajar lo más que puedo la información, la maravilla de la concepción. Ustedes saben que la primera célula que representa al ser humano es el cigoto. El cigoto es una célula que nace por la unión de dos, el óvulo de mamá y el espermatozoide del papá. Se unen y forman un cigoto. Ustedes saben que el espermatozoide de papá, cuando nosotros lo ponemos arriba de un vidrio o en un lugar fuera del cuerpo humano, no tiene vida más que minutos, muere automáticamente. Sin embargo, en la concepción, el espermatozoide se une al óvulo 7 días después de la concepción, 7 días después de la relación física. ¿Cómo sobrevive 7 días si dijimos que en minutos muere fuera de su lugar habitual? Porque el cuerpo de mamá tiene una temperatura, una lubricación y tiene un pH, un grado de acidez exacto para que pueda vivir. Se eliminan en la relación física 250 millones de espermatozoides. ¿Saben cuántos llegan a la trompa de Falopio, que es donde se une con el óvulo de mamá? 250, 1 por millón. De los 250 millones, llegan 250. ¿Saben cuántos entran en el óvulo? 1. Si entran más de 1, automáticamente el óvulo se destruye, porque tiene mucha carga genética que no puede soportar. ¿Y cómo 250 rodean al óvulo y entra solamente 1? Porque una vez que entró 1, la puerta de entrada del óvulo se cierra herméticamente para que no entre nadie más. Porque si llega a entrar 1 más, la carga genética aumentada va a terminar abortando la creación. ¿Quién le da la información al óvulo para que cierre la puerta? El óvulo es inteligente. ¿Qué es esto?
Ahora nace el cigoto. Ahora tenemos nosotros la primera célula que va a representar al ser humano, que es el cigoto. Esta célula, vamos a ir despacio, se reproduce, tiene que empezar a duplicarse, se va a transformar en un bebé después de 9 meses, ¿no? Se reproduce a una velocidad de 1.600.000 duplicaciones por segundo. Imagínense ustedes una persona que está haciendo una pared de ladrillo y pone 1.600.000 ladrillos por segundo. Yo le digo la verdad, a esta velocidad no va a quedar muy prolija la pared. Te pido por favor, te estamos pagando, hacelo con un poco más de cuidado. Y el hombre lo hace como puede, pero le macé, a esa velocidad de poner ladrillos aparecen errores por todos lados. A nivel genético, a esa velocidad de duplicación de la célula, que se va aumentando, ocurren 175 mutaciones por duplicación. O sea que la chance de que este bebé nazca sano es insólitamente imposible. Tiene mutaciones permanentes de los genes. Adquiere todas las enfermedades que ustedes se imaginen. Es como la imperfección de la pared de ladrillos. Y entonces, ¿cómo Baruch Hashem nace un bebé sano? A esa velocidad de duplicación, la replicación del ADN es caótica y aparecen enfermedades genéticas a una velocidad espantosa. ¿Cómo entonces nace un bebé sano? Porque existe un gen que se llama el gen guardián del genoma. Se llama P53. Cada error él lo corrige. El señor hace la pared a una velocidad supersónica y hay un albañil atrás que acomoda los ladrillos más rápido que el error y la pared queda perfecta. ¿Qué es esto? Hay alguien que evita el error para que la criatura nazca sin ningún tema genético. ¿Qué es? Duplicarse, empieza a crecer, empieza a duplicarse, empiezan las células a diferenciarse. Al comienzo son todas iguales, pero después una va a ser hígado, otra va a ser cerebro, otra va a ser corazón, otra va a ser pulmón. Cuando están formados, ahora tienen que viajar el cerebro al cráneo, el corazón tiene que viajar al tórax, el hígado tiene que viajar al abdomen. ¿Quién los lleva de la mano? ¿Cómo saben a dónde tienen que ir? Nunca vimos un bebé que nazca, Dios libre, con el hígado en el cráneo, ni con el cerebro en el abdomen. ¿Cómo saben en qué lugar del cuerpo acomodarse? Hay un gen que los agarra de la mano, se llama homebox, y lo lleva de la mano al cerebro, al cráneo, y al hígado al abdomen, y al pulmón al tórax. ¿Qué es esto? Acá es como ver la pirámide que dijimos, la pirámide que vimos en el desierto cuando nuestro guía nos llevaba, y vemos la pirámide de 10 hasta 1, y esta persona me está diciendo que es algo casual que se forma solo. Y es demencial aceptar una cosa así. Rami Ostrova, uno de los grandes rabinos hasídicos del siglo pasado, decía que la certeza o el convencimiento en la existencia de un ser supremo no es una demostración física. Hay personas que pueden ver algo irrefutable, como lo que estamos nosotros contando recién, y aún así decir que esto es obra de la casualidad, como los tontos llaman mutaciones espontáneas, aleatorias. La persona que ama la verdad, la ama no porque le conviene, ni porque tiene rédito de la verdad. La persona que ama la verdad, la ama aunque la verdad lo ponga en problemas. La persona que ama la verdad porque la verdad le da réditos o le conviene o se acomoda a su forma de pensar, no ama la verdad, se ama a sí mismo. Si yo amo la verdad, debo entonces abrazarla, aunque esta verdad me condicione mi vida. Acá hay una creación anterior. Estos conocimientos científicos que hoy nosotros nos maravillamos, nos muestran que hay un creador inteligente atrás. Escucharon hablar
desde que se descifró el genoma humano, se hizo famoso todos los conceptos que tienen que ver con el ADN. El ADN es una hebra helicoidal de proteínas de aminoácidos, que está en cada núcleo de cada célula, y en el cual está guardada toda nuestra información genética, incluso enfermedades que Dios libre vamos a llegar a tener cuando tengamos 80 años. Todo el mapa genético de la persona, su fenotipo, su aspecto físico en general, está guardado en esta fibra, en esta hebra helicoidal que está dentro de la célula. ¿Saben ustedes cuánto mide una célula? Tenemos 37 trillones de células. Cada célula mide una milésima de milímetro. Presten atención. Cada célula mide una milésima de milímetro. ¿Saben cuánto ADN, si lo estiramos esta hebra como un cordoncito, cuánto ADN hay dentro de esta milésima de milímetro de cada célula? 2 metros. 2 metros metidos dentro de una milésima de milímetro. Si tomamos, Ramosé, todo tu ADN y lo estiramos como una cuerda muy larga, ¿no? Lo estiramos. Podrías viajar 37 veces ida y vuelta a Urano. Urano es el penúltimo planeta del sistema solar. Neptuno es el último, Plutón ya no forma parte del sistema solar, se lo sacó. O sea que el largo del ADN de Ramosé y de todos nosotros es de 72 billones de kilómetros. Tenemos una cuerda de 72 billones de kilómetros metida dentro nuestro. Después de Shabbat uno se ve un poco más gordo y piensa que es la comida, quizás sea el ADN. Sí, es que es lo que dice Rab. Dicen que la comida de Shabbat no engorda el Shabbat, engorda el Motzei Shabbat. No solamente esto, el tema de la concepción, que es algo increíble. No solamente esto, sino que una mamá que está de 40 semanas, está sentada disfrutando de una comida con su familia. De golpe empieza a sentir contracciones y se hacen rítmicas. Cada 10, cada 5, cada 3, ya hay que ir a la sala de parto, ¿no? Nosotros decimos que esta mujer entró en trabajo de parto. Médicamente, no hay ningún cambio hormonal, ni metabólico, ni químico que disparó que las contracciones empiecen. ¿Por qué a las 12:00 estaba perfecta y a las 12:01 empezaron las contracciones? Nadie sabe. No hay explicación médica para el inicio de la fase de las contracciones de parto. No hay esto. Evidentemente, porque 3 horas con 12 minutos y 15 segundos después del inicio, esta alma debía llegar al mundo. Ni un segundo antes, ni un segundo después. Es muy interesante. No te pregunté, Ramos, ya cuánto tiempo tenemos. 2 horas, ¿no? 2 horas y media, por lo menos, ¿no? Tenemos tiempo, no, dele. Tenemos tiempo. Sé tranquilo, más o menos entre 30 y 40 minutos. Después hacemos perfecto. Vamos a avanzar un poquito más. Perfecto. Entiendo que es mucha información, es mucha cosa, pero entiendo que es así, pido disculpas. Pero quiero que después hacer un resumen, un sicum de todas las cosas que vimos para entender, sacar el mensaje. Pero quiero contarles algo más, que es apasionante. De la zoología a la astronomía, de la astronomía a la medicina, ahora vamos a enfocarnos en la geología. Nosotros tomamos agua, abrimos la canilla, compramos agua mineral, no sé cómo hacen en Uruguay, y tomamos y disfrutamos de un buen vaso de agua, y ni pensamos cómo este líquido vital llega a nosotros. No entendemos. Hay una bomba evaporadora de agua, que es el sol. El sol impacta sobre los mares y los océanos, los evapora y forma nubes. La nube contiene agua y va a descargar este fluido vital sobre la vegetación. Yadam Rishon, en el 6º día, cuando él es creado, él le pregunta a Hashem, él hace tefilá por la lluvia. Había vegetación desde el 3er día. Hashem crea Yabashá, crea los continentes y las vegetaciones, pero no llovía.
Pero si llueve arriba del océano, no tiene ningún sentido. Entonces, hay bandas transportadoras que llevan estas nubes sobre el continente para que llueva sobre la vegetación. ¿Por qué cae la lluvia? ¿Por qué no queda flotando? Porque hay una fuerza de gravedad exacta para que la lluvia caiga. Si la gravedad es mayor, destruye las plantas. Si la gravedad es menor, queda flotando en el aire. Si el Sol estaría un poco más lejos de donde está, los océanos se congelarían. No habría lluvias, no habría vida acuática. Si estaría un poquito más cerca de donde está, se evaporarían y no podríamos vivir en este mundo físico. Entonces, está puesto en el lugar exacto. Se llama una unidad astronómica. Son 149.5 millones de kilómetros. ¿Quién puso esos conceptos que entran en un capítulo muy interesante que se llama el principio antrópico? Cómo el mundo está creado de una forma tan apasionante que es exacta la necesidad para que viva el hombre en él. La Tierra rota sobre su eje en 23 horas y 56 minutos, 24 horas para no confundirnos. Para que los hemisferios reciban sol y oscuridad en el momento exacto y la cantidad exacta para que no se evaporen ni se quemen. El agua que nosotros tomamos, hay un principio físico no muy conocido. Dicen que el agua, cuanto más fría, es más pesada. Interesante. Entonces diríamos que cuando el agua llega a una temperatura de 0 grados, se congelaría. Quedaría la superficie de los mares y los océanos totalmente congelada y el fondo ni hablar porque está más frío todavía. ¿Qué pasaría con la vida acuática con el agua para nosotros? Sin embargo, no es así. Cuanto más fría, más pesa. Pero cuando llega a 4 grados centígrados, el agua se hace más liviana. ¿Para qué? Para que el hielo quede en la superficie y abajo nunca se congela y los peces pueden seguir existiendo. Los recursos naturales están puestos exactamente en el nivel de necesidad que nosotros tenemos. Lo que más necesitamos es el aire. ¿Qué es lo que más hay? Aire para respirar. En segundo lugar, ¿qué más necesitamos? Agua. Una persona puede estar 3 días sin tomar agua. Necesitamos tomar agua. Segundo recurso abundante, el agua. Tercer recurso abundante, la comida. Podemos estar 7 días sin comer. Aire, lo más. No podemos respirar. Agua, comida. Cuarto lugar, la materia prima para las vestimentas. ¿Cómo vamos a vestirnos? Todo armado de una forma tan perfecta que es infantil no encontrar a un creador inteligente atrás de tanta planeación. Es imposible. Por ese motivo, otra vez, cuando nosotros más ahondamos en los conocimientos científicos, más nos maravillamos por 2 motivos. Uno, encontramos que todas las cosas que la ciencia encuentra como verídicas, de una ciencia experimental, pragmática y sincera, no especulativa y malintencionada, están en la Torá. Y segundo, descubrimos cómo hay una creación, una planeación atrás de esto. El primer versículo de la Torá todos los conocemos. Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. El segundo es un poquito menos conocido. El segundo versículo dice, Be'aretz hayetá tohu vavou. La tierra estaba tohu y estaba bou. ¿Qué es esto? Rashi, el comentarista por excelencia de la Torá, dice que bou es un lugar vacío, yermo, deshabitado. ¿Y qué es esto? Me está dando una característica de la tierra. ¿Cómo estaba la tierra? Bou, vacía. ¿Y qué es tohu? ¿Qué es tohu? Tohu dice, Ki Adam Toé, como una persona sorprendida. No entendí. Me estabas contando que la tierra estaba tohu y bou. Deben ser características de la tierra. Bou era deshabitada, entiendo. Y tohu, me hablas de una persona, no de la tierra. Tohu es como una persona que se sorprende. ¿Qué es esto? Dicen nuestros sabios, Dios crea un mundo maravilloso, pero pone una condición.
que en él viva un Adam Toé, una persona que se pregunte, una persona que se comprenda, que se sorprenda, una persona que tenga curiosidad por investigar y no viva anestesiado de que todas las cosas que pasan en su entorno son naturales y normales. Que no cree un Dios del Teba, de la naturaleza, cuando en verdad la naturaleza es la máscara que Hashem usa para conectarse con su mundo. No tiene la naturaleza un poder específico, sino que nosotros sabemos que es la herramienta, el Keli, el intermediario que Hashem usa para manifestarse en el mundo que creó. Cuando nosotros somos personas que nos preguntamos, y personas que investigamos, y personas que nos cuestionamos, no queda menos que maravillarnos. Esto que intenté resumir en esta media hora, quizás fueron los puntos más conocidos, son los puntos que más nos ayudan a intentar encontrar este Creador Supremo y a desvirtuar el comienzo que dijimos. No es Torah versus ciencia, es la maravilla de la ciencia que está comprobada por nuestra sabiduría milenaria, que es la Torah misma. Muchas gracias, Rafael. Me encanta porque hay mucha gente que utiliza, digamos, esto como una excusa. No, pero la ciencia opina diferente. Entonces lo juxtaponen y lo ponen en contra. En realidad no es en contra, es de la mano. Es una herramienta para poder entender la creación misma de toda esta maravilla que llamamos realidad. Nosotros, si hay algún estudiante de medicina que me está escuchando, le va a recordar, yo lo hice en segundo año, pero esto no sé hoy cómo está el algoritmo, ¿no?, de la carrera, pero hay una materia que se llama histología. En histología nosotros colocamos un pedazo de tejido humano en un microscopio para mirarlo. Cuando nosotros vemos las maravillas del mundo microscópico que no alcanzamos a percibir con nuestros ojos, nos preguntamos, ¿quién hizo esto? ¿Qué es esto? Un nivel de complejidad y una sincronización tan perfecta que no podemos más que maravillarnos. Otra vez, no compremos ni la cosa aleatoria, ni la cosa espontánea, ni compremos, como dijo Ramosé, ¿no? ni compremos esta ciencia que se para enfrente a la Torah como un desafío, como algo que lo viene a contradecir. Es más, por ejemplo, una cosita más pequeña. En todas las preguntas que deben tener, seguramente habrá alguna de estas, las que se refieren a la edad del mundo, que hablan de los fósiles, todas estas cosas tienen explicación absoluta por la Torah. Ninguna de estas cosas contradice en absoluto lo que la Torah trae. Pero bueno, entiendo que ya es para una clase mucho más extensa. No, lo que está diciendo es justamente apunta, doctor Eduardo, a lo que me está preguntando Marcos, que está aquí en el público. Le voy a decir la pregunta que nos está mandando. La pregunta dice así: la espiritualidad no tiene límites, tiene diferentes formas de aplicación. Dice, en cambio, lo científico es más puntual y limitado. Dice, ¿cuál de los dos influye en el otro? Es una pregunta como decir, ¿qué mueve a qué? Lo espiritual, lo material, lo material y lo espiritual. Entiendo que lo material, lo científico, está incluido en la espiritualidad. Ese fue el mensaje que queremos dar. Lo científico está incluido dentro de la espiritualidad. O sea, no hay nada fuera de lo espiritual. Incluso dentro del mundo espiritual, lo material viene a servir al mundo espiritual. Cuando nosotros estudiamos ciencia, encontramos herramientas para alimentar nuestra espiritualidad. Nos maravillamos, quedamos impactados. O sea que viene a servir para solidificar los conocimientos espirituales. No hay un conocimiento científico por fuera de la espiritualidad. No existe una cosa así. Claro, y eso lo podemos ver. Por ejemplo, una persona cuando el alma se va, ya la materia no tiene importancia, ya se queda un cuerpo que es un recipiente vacío, por así decirlo. Totalmente, 100%. Doctor Eduardo, acá nos pregunta Tamar, que está en el público, ahorita es donde empieza el ping-pong, la gente empieza a preguntar, empiezan a hacer preguntas de todo tipo, y es una pregunta muy interesante. Dice, ¿en qué se basan los científicos para no creer en un creador? Para responder a Tamar, la pregunta, respondiendo con la mayor objetividad posible.
Tamara. No hay ningún tipo de base lógica ni científica en la negación de un creador inteligente. El mismo Darwin, la famosa teoría de la evolución de las especies. El señor Darwin fue enterrado por los propios científicos. Cuando aparecieron las leyes de la genética de Mendel, se entendió de que no existen mutaciones, todas las mutaciones son deleterias. O sea, un hombre puede llegar a transformarse en un mono, deleteria para abajo, pero nunca un mono puede transformarse en un hombre. El único cambio que existe de una forma de vida más primitiva a una forma de vida más evolucionada no es una mutación, es una metamorfosis, que es el cambio de la larva a la mariposa. La mariposa es un ser más complejo que la larva. Pero no es una mutación genética, es una metamorfosis, es otra cosa. Mutación genética, como decía Darwin, que el hombre que evoluciona de un mono poco inteligente a un ser inteligente, fue enterrado por las leyes de Mendel. Sin embargo, uno ve en las escuelas, yo recuerdo, no hace tantos años atrás, que estudiamos que el hombre viene del mono. Hoy en día seguramente viene el Homo sapiens, el Homo erectus, y se va un ser que caminaba en 4 patas y se va incorporando hasta quedar vertical como un hombre. La pregunta es por qué se sigue enseñando esto si Mendel ya enterró al concepto de la evolución de Darwin. Y se sigue enterrando porque es muy fácil. Porque si yo vengo de un mono, puedo hacer monadas. Pero si mi papá era Einstein, yo no sé sumar, es un papelón. O sea, un antecesor espiritual e inteligente me condiciona, me compromete. Yo no puedo ser una persona sin moral cuando mis padres eran personas morales. Pero si mi papá era un mono, tengo libertad intelectual para hacer a piacere y darme todos los gustos que quiero. Nosotros nos arrodillamos atrás de las ta'avot, Tamar, de los deseos y los placeres. Y en aras de legalizarlos, puedo llegar a negar hasta que tengo a Ramos delante de mis ojos. Cualquier cosa, sin límites. Claro, es increíble. Es como si hubiera una agenda para hacerte pensar que no vales la pena, para que hagas lo que sea, no importa. El segundo mandamiento que recibe Moshe en Har Sinai es Lo ye Elokim acherim al panai. No vas a tener otros dioses delante mío. Hoy en día, diríamos, nosotros por lo menos, no nos arrodillamos delante de una estatua, de imágenes, del sol, no hacemos esas cosas. Sin embargo, la Torá no tiene tiempos, y ese concepto, Lo ye Elokim acherim al panai, no vas a tener otros dioses, es actual. ¿Cuáles son nuestros dioses? El poder, el dinero, la ciencia, los placeres. Nos arrastramos tras los placeres. El placer hoy en día es el Dios máximo. El anhelo máximo que una persona puede tener hoy es tener tantos ceros en su cuenta bancaria que no haga nada más que leer el diario, fumar alguna narguila y tomar sol. Increíble. Y en aras de justificar esta situación, yo puedo negar cualquier lógica. Personas que reconocen la verdad y la ven aunque se comprometen con ella, son personas especiales, personas diferentes. No es precioso, común. porque también Rab está diciéndonos que va de la mano también, de alguna manera, no nada más creer en Hashem, sino creer en ti, creer que tú no eres hijo de un mono nada más, que claro, tiene un sentido tu existencia. Esto crea un sentido de responsabilidad muy grande. O sea, nuestros antecesores, nosotros, Baruch Hashem, no venimos del mono, venimos de Abraham Avinu, una persona que desafió la inmoralidad y la idolatría en un mundo totalmente hostil. Tenemos una capacidad de crecimiento que es ilimitada, es algo increíble, como trae Hazal. Cuando nosotros nos elevamos, llegamos encima de los malajim de los ángeles, muy alto, pero es la vejirá, es mi decisión de abrazar la verdad independientemente de mi conveniencia. O sea, sí, yo tengo en Shabbat un negocio que vende cantidades millonarias y yo voy a negar que la Torah es verídica, no tengan dudas. Porque si la acepto, debo cerrar mi negocio en Shabbat. Einstein escribió, ahora me acordé, una frase muy dura. Él dijo, una vida de placeres es más apropiada para un rebaño de animales que personas. No vinimos acá solamente a tener placeres, vinimos a vivir con la verdad. Cuando nosotros enseñamos Torah a la gente, no es porque la Torah da una vida de placer, que obviamente que la da.
Estamos enseñando a vivir con la verdad, a abrazar la verdad por encima de mis conveniencias. Y no somos personas todo tiempo que no tenemos capacidad para hacer lo correcto por encima de mi conveniencia. Oh, o sea, es increíble porque entonces podemos decir, Rab, que realmente la decisión y la libertad de creer la tiene uno adentro o decide uno poner un criterio afuera para poder, digamos, porque si uno dice, yo decido qué está bien y qué está mal, entonces vemos que el bien y el mal es dinámico, no existe. Moshe, pusiste el dedo, acá en Buenos Aires decimos en la llaga, no sé si en Uruguay dicen lo mismo, ¿no? Hay quizá una de las grandes plagas de la generación son los conceptos de normalidad. Lo normal es lo que la mayoría de las personas de un grupo humano hacen. O sea, en este momento, las personas que están viendo el Zoom y yo que estoy aquí, es normal que estemos usando un celular o una cámara para usar el Zoom, porque la mayoría lo estamos haciendo. Pero la generación confunde normalidad con corrección. Y lo que la mayoría de las personas hace pasa a ser correcto. Hoy en día, con las aberraciones promiscuas que escuchamos, y la gente las acepta en forma casi absoluta, y todo aquel que se opone a estas deformaciones morales es un fundamentalista islámico que quiere... Pero pensemos, hace 30 años atrás, ¿quién estaba apoyando estas locuras, estos matrimonios, estas cosas impresentables? Hoy en día, que es más común, nos arrastramos tras la normalidad y bajamos la cabeza. Entonces, nosotros como Yehudim estamos donde estamos porque tenemos patrones de moralidad absolutos. Lo que era incorrecto hace 5.000 años es incorrecto hoy. No hay cambios en esto. No nos traicionamos con esto. Hay algo muy lindo. Creo que estoy hablando demasiado, no hay tiempo para las preguntas. No, Pero usted, hay algo muy tranquilo, Rab, por pequeño. favor, es lo que Algo muy queremos pequeño, muy aprovechar que lindo. está con nosotros. Hablamos de las escamas y las aletas como señales del kashrut de los peces. No es una tercera señal, pero todos los peces que son kasher tienen espinazo, tienen columna vertebral. Todos. Una característica más que la Torá no la trae como condición sine qua non de su kashrut. Aparentemente el espinazo le da rigidez al pez. Si viene la corriente así, al ser rígido, puede nadar en contra de la corriente. Si no tiene rigidez, la corriente se lo lleva. Ser kasher no es solamente comer kasher, es tener capacidad para ir en contra de la corriente. Cuando el mundo piensa que lo correcto y moral es A, y yo sé que es B, no tengo miedo de mostrar mi B. Lo muestro con orgullo. Nosotros somos una minoría inexistente en el mundo y aún así nosotros mantenemos nuestros hábitos. Somos kasher, mantenemos las opiniones en contra de una moralidad deformada que se arrastra atrás de la normalidad. No somos normales, somos orgullosamente anormales. Me encantó, Rab. Sobre todo, es increíble porque usted habló también de idolatría y de los ídolos actuales que tenemos, porque tal vez si hablamos de los ídolos ancestrales nos da risa, pero una persona que está poniendo el criterio de bien y de mal, de alguna manera está siendo un ídolo, está siendo un ídolo de sí mismo, es una orientación narcisista, Sin de duda. alguna manera. El Rambam explica el politeísmo así. Es crear un Dios que yo pueda manipular a mi piacere. O sea que si Dios es este vaso que tengo acá al lado mío, cuando este vaso me dé órdenes que a mí no me conviene, lo rompo y me hago otro. En cambio, un Dios abstracto, infinito, que yo no tengo acceso a cambiar ni influenciarlo, es muy difícil aceptar. Son órdenes que yo no puedo modificar. El politeísmo es una manera narcisista de justificar mis deseos. Así trae el Rambam. Muy bien, Rab. Es un tema amplio, pero acá el público nos sigue exigiendo respuestas, así que voy a pasar a la pregunta que nos está haciendo Abraham. Dice así, cambiando de tema, ¿las plagas de Egipto son ciencia o religión o ambas? Mira qué buena pregunta. Son ambas. Son ambas, sin duda. Nosotros tenemos comprobación por la primera, tomemos
lo que llamamos religión, ¿no? Que entre comillas, el judaísmo no es una religión. Déjeme abrir un paréntesis de un minuto y contestamos la pregunta. ¿Quién preguntó, perdón? Preguntó Abraham Robero. Abraham, vamos a abrir un paréntesis para aclarar algo y después contestamos tu pregunta. El judaísmo no es una religión. Una religión es un tributo al que una persona rinde a una divinidad. Yo digo, por ejemplo, que este vaso es Dios, entonces yo lo cuido, que no se caiga, que no se rompa. El vaso tiene un beneficio de mí. Hashem Dios no tiene un beneficio de mí. La Torah es un código moral para que yo pueda vivir bien. Yo me beneficio, no beneficio al Creador con mi cumplimiento. Entre paréntesis, sigamos. Esta Torah nos cuenta a nosotros del tema de las Makot, las plagas en Misraim. Y ahí lo tomamos como un concepto de emuná absoluta, fe absoluta, y creemos en esto. Sin embargo, los datos científicos y arqueológicos de las plagas de Misraim, desde Lawrence, los egiptólogos que encontraron en los jeroglíficos en las pirámides en Egipto, hace centurias atrás, encontraron las citas de Macat Arbe, de las langostas, de todas las... Increíble, o sea, tenemos una emuná peyutá, una fe absoluta de la Torá, que es verídica, total y cuenta en detalle, pero tenemos las comprobaciones científicas que esto existió, de forma total, absoluta. De todas formas, Abraham, quiero decirte algo. Nosotros no creemos en Dios por milagros. Hashem no quiere que creamos en Él por milagros. Todos los milagros de la historia, las Makot, la partición del mar, la caída del man, las cosas increíbles, Hashem las provocó por una necesidad del momento. No para que nosotros nos deslumbremos, porque nosotros, una persona que se deslumbra por un milagro, va a empezar a creer seguramente que está hipnotizado, que tomó mucho vodka esa noche, que está alucinado, que no sabe qué tiene. El milagro es algo que no nos sirve a nosotros. Nosotros creemos que la Torá es verídica por testimonio de millones de personas que aseveran que Hashem habló con ellos y pasaron información de generación en generación. Y por las comprobaciones proféticas que acabamos de citar, ¿no? Que ningún ser humano pudo haber escrito datos científicos de semejante magnitud. Las Makot son una mezcla en una fe absoluta y comprobación científica, sin duda. Y muy interesante, porque si fueran nada más uno de ellas, digamos, si fuera nada más producto de la ciencia que está basado en el sistema, en el método científico, que está basado en la percepción sensorial, entonces estaríamos siendo un ídolo de nada más de lo que podemos entender de nuestro intelecto. Velota Turo, Ajaré de Baujem, Ajaré de Nejem. Nosotros no nos arrastramos atrás del sensorio, de las impresiones sensoriales. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la pregunta de Efraín. No digo apellido porque como me lo mandan a veces, me lo mandan así como nada más a mí, tal vez no quieren que diga quién lo pregunta, pero Efraín, hay muchos Efraín. Dice la pregunta así: cuando una persona con su fe dormida te pregunta, ¿qué es Dios? Y tú le contestas que es un axioma. Esta no queda satisfecha. ¿Qué le agregaría a usted, Rafa? Yo lo desafiaría a que intente imaginarse qué es la eternidad. Vamos a dejar a Dios de costado. Efraín, vamos a intentar entender juntos qué es la eternidad. Cuando nosotros nos dicen que una persona es eterna, es inmortal, ¿qué entendemos? Nosotros entendemos que no va a morir nunca. La eternidad como nosotros la concebimos en Netzach no es eso. No es algo que no termina. Es algo que nunca empezó. Quiero, Efraín, que me ayudes a captar este concepto de que una cosa existe sin que nunca haya empezado. Seguramente sentís la misma angustia que siento yo ahora y estás esforzándote por captar cómo algo puede existir si nunca empezó. El creador del mundo, allá Oded Eye, no tiene tiempos. Existe, pero nunca empezó y nunca va a terminar. Cuando nosotros intentamos entender lo inentendible, nos encontramos como con una pared blanca delante nuestro. Esa sensación de impotencia que sentís es Dios. Es la distancia maravillosa que existe entre un ser humano finito como nosotros, insignificante, y el Creador Supremo.
es una criatura que está parada enfrente a un pizarrón lleno de raíces, potencias y corchetes, escritos por un físico matemático, y el chico de 6 años le dice que está haciendo dibujitos. El físico matemático se da vuelta y le dice, no te enojes, pero sos muy chiquito para entender. Es imposible que entiendas. Intentar explicar qué es Hashem es caer en el error de darle forma, darle expresiones humanas, y esto es un error. Es lo eterno, inimaginable por la mente humana, y que tenemos comprobación absoluta, no por fe, por razonamiento lógico, que existe un creador supremo. Si, Efraín, los que te preguntan a vos mismo, tenés dudas sobre esto, entonces te pido por favor que cuando vayas en el desierto con este guía que nos decía que la pirámide de 10 piedras hasta la primera se hizo sola, realmente le deberíamos dar la razón, pero nadie va a aceptar una cosa así. Gracias, Ram. Nosotros podemos definir, una cosita más, podemos definir a Hashem, a Dios, por todas las cosas que no entendemos. Incomprensible, no hay cómo captarlo. Podemos captar sus acciones, sus creaciones y maravillarnos. Entender que es Hashem no es humano, no supera la capacidad humana. Es interesante, Rab, también, porque creo que Abraham Avinu es exactamente lo que hizo. Cambió el foco de la pregunta. No es entender nada más, porque no lo vas a poder entender. Y si no lo puedes entender, entonces tal vez lo puedes experimentar, que es más allá del entendimiento. Claro. La vivencia. La vivencia. Acá Decimos hay una pregunta. Sí, perdón. Por favor, siga. Decimos, Beadata Ayom, Vashevotá Levadeja. Vas a saber hoy y vas a llevar el conocimiento al corazón. Hashem quiere que sepamos primero. ¿Qué podemos saber si no lo comprendemos? Que veamos las maravillas de la creación y entendamos por lógica humana, que más no podemos, que hay una planeación y un propósito inteligente atrás. Ese es el DAT que nosotros tenemos, el razonamiento. Sí, además es inexpresable. Es como si te preguntan, ¿cómo me puedes explicar el amor que tienes por tu hijo, por tu hija o por mamá? Inexplicable. Inexplicable. A ver, aquí hay una pregunta de Elías. Yo conozco a Elías personalmente, es físico y una persona verdaderamente inteligente. Y tiene una pregunta acá, que es una pregunta que no había visto antes, y dice así. Vamos a suponer que en 100 años nos tengamos que salir de la tierra y poblemos otro lado. ¿La Torá a través del tiempo seguiría siendo válida para los pobladores de otro mundo a través de las generaciones? La Torá fue dada en la tierra. El Gan Eden que nosotros estudiamos era un lugar en la Mesopotamia de Oriente, entre el Tigris y el Éufrates, como dice Bereshit, ¿no? Pero eso, la Torá fue dada para las personas, no para el lugar. Fue dada en un lugar específico, pero para regir la vida de los seres humanos. Me vaya donde me vaya a Montevideo, vive en Buenos Aires, o me vaya a alguna de los satélites de las lunas de Júpiter, igual voy a tener que hacer Shahrid Mihai Arbit, ayunar en Kippur, y conseguir matzá en Júpiter, no sé cómo voy a hacer, pero bueno, para comer en el Cerro de Pesach. La Torá, el calendario de Júpiter va a estar difícil. Independientemente del lugar físico. Obviamente que sí. Increíble. Me llega una pregunta que hace Rafa. Rafa dice, parece que yo creo que debe ser científico. Dice, en la ciencia podemos ver que hay innovación constantemente. ¿Cómo podemos encontrar esto en la Torá? Innovación en la Torá. Lo dijimos al comienzo. El creador del mundo es inmutable, no muta. Es el mismo que conoció a Abraham Avinu y el mismo que traerá el Mashiach mañana. Es el mismo. Al ser que él no muta, su código, su Torá no muta. La Torá no muta. No hay innovaciones en Torá. Ese es uno de los grandes desafíos, ¿no? Una de las grandes preguntas contra los que dicen que existen Torot nuevas, que Hashem trajo mensajes nuevos. Es más, Hashem dijo en forma explícita que ninguna
mitzvah puede ser cambiada, salvo situaciones específicas y puntuales, como el David en el Ara Carmel, pero fuera de esto, no hay permiso para cambiar la Torá, no es moderna, ni antigua, ni actual. O sea, no existe innovar porque es eterna. La ciencia está expuesta a prueba y error, por eso va innovando permanentemente. No hay innovaciones en Torá. Es una pregunta sofisticada, porque podemos ver que solamente se puede innovar donde hay una imperfección, pero en la perfección no cabe la innovación. Qué bueno, qué buena definición. Excelente, brillante, sin No, duda. con su permiso, Totalmente. Rab. Bueno, nada más quiero invitar a los invitados a que se animen a mandarnos las últimas preguntas, que estamos llegando ya al cierre. Voy a hacer una pregunta que mandaron por aquí. A ver, la estoy buscando en el chat. Hay una persona que dice acá en el chat, no sé si lo vio, dice, impresionante Rab, me deja sin preguntas. Yo les diría, tiene que haber más preguntas, tenemos que aprovechar, estamos acá. Bueno, dice así, ¿cómo puedo creer si la mente me aleja? ¿Cómo me conecto emocionalmente y de manera genuina si estoy acostumbrado a no creer? La conexión judaica, si bien nosotros dijimos que la lógica es básica en mi emuná, en mi fe, aún así, el regesh, el sentimiento, la parte emocional juega un papel muy importante. Por ejemplo, una persona que visita por primera vez el Kotel HaMaraví, el lugar más santo, el lugar en el cual está escrito que es el lugar de conexión máxima del creador del mundo con este mundo físico, el lugar en el cual dirigimos todas nuestras tefilot, viajan hasta Yerushalayim, no sé si harán cuarentena o no hoy en día, pero viajan hasta ahí y después suben al Shamaim. Una persona que no tiene ningún tipo de conexión judaica, nosotros lo vimos mucho con los grupos de jóvenes que llevamos a Israel, se emociona en ese lugar. Y él se molesta con su emoción, porque dice, me molesta que me vean emocionado. Yo no creo en esto, pero no sé qué me pasa. ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? No solamente hay Yehudim, ¿no? Personas de otras creencias. Quizá, creo, no tengo números, pero creo que es el lugar más visitado del mundo. El Muro de los Lamentos es algo impactante. ¿Quién no fue ahí? Esto explica que hay una conexión emocional que tiene en nosotros un rol muy grande, inmenso. Esto no nos exime de hacer un análisis lógico. Como una persona auténtica, que seguramente es la que preguntó, el análisis lógico es a través de las maravillas que la Torá trae y que me muestran que jamás pudieron haber sido escritas por un ser humano. Hay un PowerPoint muy famoso, Discovery, un PowerPoint que recibimos hace muchos años atrás, venía de Israel, de Venezuela, en el cual se llama Torah Minayamá, la demostración concreta y absoluta. Pero seguramente que la parte emocional juega un rol muy importante. Yo te diría apegarte a vivencias emocionales fuertes del Yadut. Shabbat, por ejemplo, una vivencia de Shabbat, una vivencia de Yom Kippur en el Bet Agneset con 500 personas, si nos dejan este año. Una vivencia que dispare un sentimiento que no sea explicable con palabras. Cuando sientas algo que no puedes transformar en palabras, vas a empezar a darte cuenta que hay algo más que no entendés. Y ese algo más que no entendés es el comienzo de la emuná, es el comienzo de la fe. Aún así, estamos obligados a razonar y buscar motivos. El Rambam trae el Kamea Mitzvot, ¿no? Una persona debe buscar los motivos de las cosas. Pero sepamos que la parte emocional también juega un rol importantísimo. Quizá en esta generación nuestra conexión sea más rishi que sijli, ¿no? Es mucho más emocional que intelectual, pero las dos suman mucho. Muchas gracias, Raúl. Bueno, como último mensaje, nos quisiera decir algo, además de que, bueno, yo personalmente estoy muy agradecido con usted y como la comunidad de Yavne. De verdad que ha sido muy placentero y muy bonito tenerlo con nosotros. Hace mucho había gente que me había dicho, por favor, invita al doctor, al Rav Cohen, porque es increíble sus ideas de Torah y ciencia. Y la verdad le quiero dar las gracias, Rav. No sé si usted quiera dar unas últimas palabras para cerrar, para despedirse. Obviamente, un agradecimiento primero a tu persona, Rav Moshe, por la invitación a la comunidad de Yavne.
un deseo de que sigas con tanta fuerza con esta actividad de Hot Topics, que realmente es tan importante para difundir Torá y es tan necesaria para todos nosotros. Un saludo muy especial para cada una y una de las personas que participaron de este Zoom, y que nos quede el mensaje que dijimos al comienzo, ¿no? No tener temor de compatibilizar conceptos de ciencia con Torá. Mucha Torá, mucha ciencia no va a ser más que acercarnos a nuestro Creador. Y acercarnos a nuestro Creador es acercarnos a nuestra esencia. Gracias por el tiempo, gracias por el espacio. Gemar Hatimat Tová, un año hermoso que se han sellado para Berajá y Azelajá a ustedes y su familia. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Rab. Buenas noches. Saludos hasta Argentina.